decía al inicio de la celebración, el miércoles que vinimos a recibir la ceniza, recibimos una invitación muy fuerte, directa, a convertirnos. Conviértete y cree en el Evangelio. Muchas veces perdemos el sentido de por qué conversión, porque estamos inmersos en nuestras vidas, porque hemos perdido también el sentido de lo desviados que están nuestros caminos y nuestra naturaleza misma. A veces sentimos esa incomodidad, pero no nos damos cuenta de cuánto radicalmente necesitamos un cambio que muchas veces, con todo nuestro esfuerzo, no podemos hacerlo nosotros y nunca podemos hacerlo ciertamente solos. Entonces las lecturas de hoy profundizan este tema. La primera lectura nos dice que toda la creación salió buena de las manos de Dios, pero que si hay mal en este mundo es resultado del pecado, de una acción voluntaria del ser humano, y que ese pecado, esa acción voluntaria de este ser humano representados en Adán y Eva, no solamente les afectó a ellos, sino afectó todo, su relación con ellos mismos, entre ellos, como seres humanos, con toda la creación. Y como resultado final, la muerte, la expulsión del paraíso. Y eso es lo que, si nos detenemos un poco, experimentamos, si nos damos cuenta, como les digo, y lo pensamos. No tenemos una herida superficial. Por un lado sabemos y sentimos estos deseos tan grandes de hacer el bien, de responder a Dios. Por otro lado, nos damos cuenta de que esas tendencias que traemos están muy arraigadas y nos jalan para abajo. Dice San Pablo: sé el bien, lo conozco y deseo hacerlo, pero a la hora de la hora termino haciendo el mal que no quiero. Por eso es por lo que necesitamos una conversión que no solamente es un pequeño cambio de ruta, sino una transformación radical. Y de hecho, San Pablo, en la lectura que escuchamos, muy hermosamente nos dice que es cierto, todo quedó transformado y desfigurado, la creación entera, con el pecado de Adán. A través del pecado de un solo hombre, toda la humanidad hemos sido manchados, todos nos sentimos débiles y heridos. Pero él dice, por otro hombre va a entrar la gracia. Y no va a ser igual que antes. Jesús no viene solo a poner un parche. Él dice fundamentalmente, Jesús viene a hacer algo completamente nuevo, mucho más grande. No solamente, como les digo, a poner un parche, sino a realmente darnos algo que antes ni siquiera se imaginaba. Perdón. Y eso es lo que el Evangelio, en un relato muy concentrado, nos dice. ¿Qué hace Jesús? Fíjense. Dice el Evangelio que fue llevado por el Espíritu al desierto. Es, primero que nada, este mismo Espíritu, en la página anterior nos ha dicho, le ha dicho a él en el bautismo: tú eres mi Hijo amado. Ese mismo Espíritu lo lleva al desierto. ¿Por qué el desierto? Bueno, Dios ha tenido antes dos hijos con los que ha intentado comenzar todo. El primero fue Adán, y ya sabemos lo que le pasó, ¿no? Hecho a imagen de Dios, y hemos visto lo que hizo. El siguiente fue Israel. Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque fue un rebelde, y aún así no cambió completamente. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. La vida a partir de ese momento se convirtió como la vida en un desierto. Y ahí es donde tenemos también esta imagen. Jesús va al desierto, a ese lugar donde los seres humanos hemos terminado por culpa del pecado, a combatir a aquel que es el responsable último de que el ser humano esté en el desierto. Entonces este desierto representa de alguna manera ciertamente toda la vida de Jesús, pero toda nuestra vida, ¿no? Este periodo de tiempo que vamos caminando fuera de nuestra casa natural, y que es un tiempo para reparar lo que el pecado ha destruido. Y por eso la Cuaresma,
estos 40 días, son en chiquito una representación de toda nuestra vida. Son en pequeño una concentración, y por eso se nos invita a que hagamos ciertas cosas, no solamente en estos 40 días, pero sí principalmente en estos 40 días, ¿no? Un ejercicio intensivo. Y se nos invita a hacerlo imitando a Jesús. Fíjense cómo combate Jesús, justo como Eva y Adán tendrían que haber hecho y no hicieron. Se le acerca el demonio a Jesús y que le dice: si eres el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que él es el Hijo de Dios porque se lo acaba de decir el Espíritu. El demonio se acerca provocándolo, tratando de engañarlo. Si eres el Hijo de Dios y tienes todos estos poderes, hombre, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Cuál es el problema? ¿No? Fíjense, la misma técnica que usa con Adán y Eva. A Eva le dice: a ver, ¿cómo está eso de que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Comienza con la mentira. Eva se deja engañar, se deja enganchar en la conversación, y el diablo es más listo, ¿no? La confunde, ella se deja confundir y ya sabemos lo que pasa. Jesús no se deja engañar por el diablo. Aun cuando Él es Dios, Hijo de Dios, y tiene toda la autoridad, la va a tener, no le responde diciendo: no, pues fíjate que sí, pero no, a mí se me hace. No, ¿qué es lo que hace? Responde con las palabras de su Padre. No solo de pan vive el hombre, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Es decir, Él hace lo que Eva no hace. Él va a ver, ok, yo soy el Hijo de Dios, efectivamente, pero un buen hijo, ¿qué es lo que hace? Obedece. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Que no solo de pan. Por lo tanto, en este momento, la voluntad del Padre no es que yo use mis poderes como Hijo de Dios para satisfacer mi deseo, mi necesidad física. Pero lo primero que Jesús hace es escuchar a Dios. Como Él derrota al maligno, es escuchando a Dios. La oración como escucha. Esa escucha es la que le lleva en las tres tentaciones, como vamos a ver, porque en las tres tentaciones Él responde con la palabra de Dios. La oración, esa es la primera cosa. Pero eso le lleva en primer lugar a poner en su lugar sus necesidades físicas, como respuesta a la tentación, pero sobre todo como respuesta a Dios. La segunda tentación es más insidiosa. Jesús le ha dicho que no va a convertir las piedras en pan. ¿Por qué? Porque hay que confiar en su Padre, para que Él se lo va a dar cuando lo necesite. Y entonces el diablo le dice: si confías en Dios, a ver, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, a ver si es cierto que Dios te protege. ¿Qué le responde Jesús? Al Señor tu Dios no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no le pedirás a Dios que te demuestre que es Dios. Respétalo. Un buen hijo respeta a su padre y confía en él sin necesidad de que el padre le tenga que dar pruebas. Uno no pone a prueba a su padre si es un buen hijo. La tercera tentación, ya el diablo se destapa, ya no le dice si eres hijo de Dios, simplemente le dice: a ver, si me adoras te voy a dar todo esto. Pero Jesús vuelve otra vez a la palabra de su Padre. ¿Por qué? Porque sabe que el demonio no puede darle lo que le promete. Entonces, se dan cuenta, lo primero que hace Jesús es ponerse a la escucha de su Padre. Poniéndose a la escucha de su Padre, descubre que ser hijo de Dios, no porque no lo supiera, sino porque es en la práctica de ahí donde nos lo muestra, que el Hijo de Dios, un buen hijo de Dios, en primer lugar, confía en su Padre, es obediente y no se toma la iniciativa por cuenta propia. Si se dan cuenta también ustedes, todas nuestras tentaciones van en esa dirección. O porque queremos las cosas antes de tiempo, o porque no confiamos en Dios, o porque pensamos que tenemos el derecho. Todas insidias del demonio. Que el demonio, hasta eso, como les digo, no es tonto. No viene presentándose siempre: ven, te voy a aventar a hacer una cosa malvadona, ¿no? Viene, nos presenta las cosas como si fueran buenas, nos las mereciéramos, tuviéramos el derecho. La única forma de derrotar la tentación, y no solamente de derrotarla, sino sobre todo, como de Jesús, de descubrir profundamente
¿Qué significa ser hijos de Dios? Es primero que nada esa oración. Escucha atenta de la palabra de Dios, que luego nos ayuda a entender mejor quiénes somos, nuestra relación con nosotros mismos, con nuestro ser físico, materiales, nuestras necesidades materiales, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. La Cuaresma, hermanos, es esta invitación, como les digo, a poner especial atención a eso y a imitar a nuestro Señor Jesucristo, que no vino solo a poner un parche, sino que con su actitud nos demuestra verdaderamente y nos transforma, pudiéndonos no solamente recuperar lo que perdimos, sino más todavía, el de verdaderamente ser hijos de Dios. Él nos ha hecho hijos de Dios. Nosotros en el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios. La mayor parte de nosotros, de pequeños. Pero después de eso, la vida continúa. Esa vida que es como el desierto. Es en ese desierto donde en cada día enfrentamos las dificultades y las tentaciones. Pero es un desierto que está destinado no a que se convierta definitivo. Dios quiere que sea la ocasión para que lo encontremos a Él y para que, como Jesús, descubramos verdaderamente lo que somos en la práctica de la vida, que derrotemos a ese que es el responsable de que nosotros estemos en este desierto. La única forma de hacerlo es escuchando y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Por eso, acuérdense, los tres elementos, las tres prácticas que la Iglesia nos recuerda que son fundamentales son el seguir la imitación del Señor Jesús en la oración, la escucha de la palabra, el ayuno, que es el saber poner, como les digo, las relaciones con nosotros mismos, con esas necesidades materiales en su lugar, poniendo la confianza en Dios, y la caridad, que en estas tentaciones está de alguna manera presente, sobre todo en la última. El demonio le promete el dominio, el control, y Jesús no lo quiere tomar, porque no es a través de la forma que el demonio le promete como él va a obtener el reinado, ¿no? No es el dominio sobre los demás, sino es la entrega. Al final del Evangelio, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos serán: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Lo que el demonio le prometió y que no podía dárselo, su Padre se lo da al final. ¿Por qué? Porque Él fue fiel, aceptó no hacer uso de sus poderes para beneficio propio, sino la obediencia al Padre, incluso pasando por la muerte, y el Padre le da todo, esa confianza absoluta. Ven ustedes como la Cuaresma en el fondo es eso, es un ejercicio de confianza y amor en Dios a través de estas manifestaciones que la Iglesia nos recuerda. Porque en fin de cuentas, las respuestas que Jesús le da al diablo están todas tomadas, ¿saben de dónde? Del libro del Deuteronomio, en una sección donde Moisés le está explicando al pueblo cómo hay que vivir el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El pecado de Adán y Eva y nuestros pecados no son otra cosa que un rechazar el amor de Dios, a veces confundidos por el diablo, pero es un acto voluntario. La Cuaresma, y al final, como les digo, nuestra vida es la ocasión de romper eso y de volver a vivir como hijos de Dios, imitando y siguiendo al Señor Jesús. Por eso, en esta Eucaristía y en todas las Eucaristías, cuando venimos, le pedimos al Señor que, viniendo a nosotros, nos dé la gracia de vivir eso que vemos que Él hace. Continuemos la celebración precisamente pidiéndole con fervor al Señor que nos dé la gracia de esa conversión interior.